Buenos y bendecidos días tengan en esta mañana maravillosa en que nuestro Padre nos regala un día más, un día para poder admirar en el espejo su gloria reflejada en cada una de sus hijas amadas, en cada uno de sus hijos amados. Una vez más aquí desde la Casa Pastoral de Árboles de Justicia, Ciudad de México, para todo el mundo. Este majestuoso día, Espíritu Santo puso en mi corazón lo que es deseo de Dios para que sea renovado su entendimiento por medio de esta palabra que es pan de vida. Es necesario recordar las enseñanzas básicas de Jesús, el Hijo de Dios, mismas que nos dejó en esta verdad presente, en este Nuevo Testamento. Entender los alcances legales de este nuevo pacto poderoso que nos ha sido dado con peras y manzanas y que solo es menester que pongamos y dispongamos nuestro corazón de carne para recibir esta palabra poderosa. En ese orden de ideas, les comparto el título de esta prédica. El Evangelio es igual al poder de Dios. Vayamos a la palabra. Decimos que el Evangelio son las buenas nuevas de salvación, aunque también es un paquete grande de parte de Dios para que vivamos bendecidas y bendecidos en paz y de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y no solamente para que vivas bien, sino para que el fuego y el poder de Dios se transmita a través de ti. Toda la plenitud que puedes experimentar por medio del Evangelio es para que lo compartas con quienes desconocen de la palabra de Dios. Es entender primeramente el creer en el pensar del Padre y entrar en el obedecer los preceptos y mandamientos de Dios. Si en tu vida no hay manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios que impacten a otros, entonces el Evangelio no está presente del todo en tu vida. Porque donde llega el Evangelio se produce un sacudimiento, un avivamiento, hay frutos y entonces se manifiesta el poder de Dios. Vemos entonces que el Evangelio es mucho más que buenas noticias, es mucho más que solo palabras. Es entender que una palabra escrita, logos, sea transformada en acción en tu vida y en las personas que te rodean. Esto es rema. Veamos cómo dice la palabra de Dios en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo me considero un hombre dichoso y feliz porque Dios rompió todos mis planes y me colocó en su propósito. Dios permitió vaciarme de mi visión y entonces ser lleno de su visión. Dios me afirmó en su propósito y me confirmó en mi posición. Me enseñó mi asignación y hoy me permite predicar el Evangelio. Estoy agradecido de que Dios haya tenido misericordia de mí y de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, de mi hija, en varias ocasiones. Y que ahora me haya encomendado la tarea de llevar el Evangelio del reino, de su gracia, de su justicia y de su nuevo pacto a las personas en todo el mundo. Hoy día en este tiempo de crisis, para los que no conocen de la palabra, hemos estado llegando incluso a otros países, a otro continente, a través de las redes sociales. Por ejemplo, nos han escrito de la India, de Alemania, de Estados Unidos, de Chimalhuacán y de Nezahualcóyotl también. El Evangelio es alimento que ha transformado vidas, que generó culturas y que ha transformado al mundo y lo sigue transformando aún en este tiempo malo. Antes del Evangelio las naciones eran idólatras y tenían dioses de toda clase y tamaños. Esos dioses eran caprichosos ya que exigían ofrendas de todo tipo.
aquí en nuestro amado país México, si no comprendes que fuimos conquistados espiritualmente por saqueadores, manipuladores, asesinos de la fe de nuestros antepasados, no podrás ser liberado, ni podrás tener un entendimiento claro. Pues dice la palabra en el libro del apóstol Juan, el capítulo 8, versículo 32, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. No puedes experimentar libertad espiritual si no conoces la verdad de Dios. Yo me considero privilegiado y dichoso por haber sido elegido por Dios para predicar el Evangelio. Reitero lo que el apóstol Pablo declaró en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No solo es la buena noticia de lo que está escrito, sino que esa buena noticia va acompañada de poder. Quizá te preguntes, ¿poder para qué? Hoy te digo, poder para todo. Y esto está debidamente fundamentado en la verdad presente. Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchos han perdido la visión de lo que significa el Evangelio y solo han aprendido de memoria algunos versículos o los principios de este. La idea es que tomemos los principios para que seamos transformados y que cambie la manera de pensar a las personas para que puedan transformar su manera de vivir. Mas el Evangelio a veces se ha tomado como una cuestión de autoayuda. En las librerías, sean cristianas o no, encontramos varios libros de autoayuda, pero eso es malo, porque Dios no quiere que te autoayudes, ya que Él quiere ser tu ayuda y que dependas totalmente de Él. Gran parte de esos libros están basados en los principios de Dios, pero quizá razonados y acomodados por propias opiniones, y solo tendrás la capacidad de discernirlos una vez que conozcas de la palabra de Dios. Escucha qué te dice la palabra respecto a estos libros. En el libro de Eclesiastés capítulo 12, versículos del 12 al 14, dice así: Así que, hijo, estudia estas enseñanzas, las de las Escrituras, pero ten cuidado con otros libros. La gente siempre escribe libros y demasiado estudio te cansará. Ahora bien, ¿qué enseñanza se puede sacar de este libro cuando todo ya está dicho? Que lo mejor que un ser humano puede hacer es tener temor de Dios y obedecer sus mandamientos. Dios conoce todo lo que hace la gente, lo bueno y lo malo, hasta lo más secreto, y Él será quien juzgue. Dios sabe que no puedes solo y que no lo vas a lograr solo. Tú necesitas algo más que tener principios. Algunos han rescatado a su manera la ética y la moral, pero estos no tienen poder en sí. Se necesita algo más que conocer determinados valores, ya que el Evangelio no está compuesto solo con valores y principios, y no es solo costumbres cristianas impuestas por el hombre. A eso se le conoce como ideologías humanas. Eso no te ayuda. Eso te lleva a confusión en tu vida. En cambio, el Evangelio es igual al poder de Dios. ¿Cuántos se gozan de esta verdad presente? De este pan de vida. Diga así sea. Hoy te pregunto, ¿quién es tu Dios? Hoy vas a saber que los falsos dioses perecieron. Antes de Cristo, las naciones tenían costumbres horrendas y la historia se escribía con sangre. Una de las obras más antiguas de la literatura griega, escrita por Homero, tiene como tema central la venganza, la muerte, los ejércitos y la destrucción. Y el mundo admira esa literatura porque se les da honra y gloria a quienes han matado más gente. Es más, levantan monumentos en honor a esas personas para que se les admire más, ya que han sido grandes personajes que dirigieron ejércitos y mataron mucha gente. Te hablo de la Odisea, escrita por Homero.
En cambio, el Evangelio, el nuevo pacto establecido para nosotros en este tiempo, habla de alguien que dio su vida por amor al resto de la humanidad. Es decir, la dio por todos, sin excepción de personas, sin excepción de razas, sin excepción de colores, para que no mueran eternamente. Y dice que ha venido para que tengamos vida en abundancia. Quizá este sea un mensaje contradictorio al que da la humanidad. El Evangelio es un mensaje del amor de Dios, pero también habla de su poder sobre aquellos que abren su corazón a ese amor. En la historia universal tienen honra los que han matado a sus enemigos, y en el Evangelio la honra es para aquel que dio su vida por sus amigos. Si miramos fríamente, diríamos que el Evangelio está destinado a fracasar desde el mismo momento en que comienza. Pareciera ser que el Evangelio es un movimiento que será aplastado con facilidad. Fíjate bien, el Imperio Romano comenzó la persecución contra los cristianos y vio que no pudo contra ellos, porque los cristianos no se levantaban en armas, ellos amaban y perdonaban. Los cristianos tenían bien claro a quién había que adorar. Ellos no adoraron al César, sino al único Dios verdadero que creó los cielos y la tierra. El imperio romano era grande y poderoso y asustaba. Los cristianos eran llevados al circo romano como espectáculo para ser quemados o devorados por leones, ya que estaban decididos a eliminar a los cristianos de sobre la faz de la tierra. De hecho, el término cristiano es un adjetivo calificativo que denostaba a quienes lo llevaban con amor. Qué bueno haber nacido en esta época, ¿verdad? Para poder ver que el Imperio Romano cayó y que el Evangelio ha seguido creciendo. Los hijos de Dios de aquella época se rehusaban a adorar al César y por tal motivo eran condenados. En la antigüedad no se les decía Señor a cualquiera, solo al César, al monarca y a sus dioses paganos. Hoy en día se utiliza mucho el término Señor para dirigirse a los hombres, y este término ha perdido el verdadero significado en esta nuestra era. Pero en aquel entonces Roma obligaba a los cristianos a saludar levantando la mano derecha y diciendo: César es Señor. La vecina que estaba regando su jardín levantaba su mano y le decía a la otra que pasaba: César es Señor. Pero cuando se presentaban ante algún cristiano, la persona levantaba su brazo y saludaba: César es Señor, pero el cristiano levantaba su mano y declaraba: Jesucristo es Señor de señores. Entonces eran llevados a la cárcel, eran azotados, se les exigía que negasen que Jesús era el Señor, y ellos decían valientemente: Cristo es el Señor, tú serás el César, pero no eres Señor. Los cristianos no tenían ejércitos ni armas, mas el ejército romano cayó. Quiso destruir al cristianismo, quiso destruir el Evangelio, pero no lo pudo frenar. Hasta hubo un César que, como no sabía más que hacer en contra de los seguidores de Jesús, se convirtió en cristiano. Se llama Constantino, es el fundador de Constantinopla, de donde surgió la cultura cristiana de los bizantinos. Dios te dice hoy, en Primera de Pedro 1:25, mas la palabra de Dios permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El Señor de señores, Cristo Jesús, alabado sea nuestro amado Dios. Así como el Imperio Romano, también le sucedió a los griegos y a otras civilizaciones, a otros pobladores de la tierra. Pero el Evangelio siguió difundiéndose. Por ejemplo, en China hoy día están persiguiendo a los cristianos y destruyendo iglesias, pero el Evangelio está creciendo cada vez más en ese país. Ni la Unión Soviética ha podido frenar el Evangelio. Jesús le dijo a sus discípulos: me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El libro de los Hechos 1:8. Lo que declaró Jesús está aconteciendo. En países como Irán, China, Corea del Norte y otros tantos más, el Evangelio está creciendo. El poder y el fuego que genera el Evangelio no lo puede parar nadie. Y nosotros, tal como el apóstol Pablo, declaramos: no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios.
Cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Éfeso, los que fabricaban estatuillas de la diosa Diana se llenaron de ira por causa de la predicación del evangelio. Muchos se apartaron de los dioses, por lo que su negocio peligraba y temían que la majestad de esa diosa fuera destruida. Entonces tomaron a los compañeros de Pablo y comenzaron a acusarles delante de los magistrados y gritaban: grande es Diana de los Efesios. Pero ahí están las ruinas de la tal diosa Diana, y nosotros estamos delante de la presencia del Señor, del Dios vivo, reconociendo hasta nuestros días que el evangelio es igual al poder de Dios. Muchos han comprobado el poder del evangelio porque antes no podían ni ver a su suegra. Sin embargo, hasta ahora les compran regalos. Otros no sabían cómo sobrellevar su matrimonio. Ya no se soportaban entre ellos y aunque se habían casado enamorados, no tenían fuerzas para sostener ese amor porque lo fundamentaban en sus emociones. Entonces comenzaron a rechazar a sus esposos, a sus esposas y terminaron descubriendo que no tenían el amor de Dios. Muchos que no tenían una buena economía han sido levantados y ahora son empresarios en pleno crecimiento. Hay quienes no veían por dónde salir y el evangelio les ha dado claridad en sus vidas. Hoy son productivas y productivos y viven en paz. Ese, amados, es el poder de Dios. Junto con el evangelio viene el amor de Dios y ese amor no lo puede apagar nada porque el evangelio es poder. Viene a mi memoria la historia de un hombre que había maltratado a su esposa por muchos años. Él llevaba una vida muy liberal, con muchas mujeres y despreciaba a su esposa, pero ella era creyente y oró muchos años por su esposo. El hombre se alcoholizaba, salía con sus amigos y amigas y se burlaba por su esposa, pero ella oraba incansablemente. Llegó el día en que la mujer y el marido participaron de un encuentro con Dios y ahí fue tocado por el poder del Espíritu Santo, por el poder del Evangelio. Dios le abrió los ojos y entonces él se dijo: ¿qué he hecho con mi esposa? ¿Por qué la he maltratado si ella solo me ha dado bien? Pasó al frente y orando y llorando le pidió perdón a la esposa por todo el mal que le había hecho. Te pregunto, ¿es poderoso el evangelio? El hombre se convirtió. Algunos están convencidos en que el evangelio va a desaparecer y trabajan para ello. Organizaciones mundiales pretenden pisotear el evangelio. Estos no conocen realmente la historia. El evangelio es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Arman leyes, crean sistemas ignorando la verdad de Dios. Se burlan y se levantan con ira contra la verdad de Dios, pero la verdad de Dios va a triunfar. En el libro del apóstol Mateo, capítulo 24, 35, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En la India hay 30 millones de dioses, adoran y veneran a la vaca, a la rata, a las víboras y a cuantos otros bichos más. Y hemos hecho un estudio acerca de los templos de la idolatría en la India. Cuando el apóstol Pablo predicó, el evangelio quedó establecido en una ciudad y por ello desapareció el culto idolátrico. Por ejemplo, existe un gran santuario con un elefante. ¡Cuánta ceguera! ¿Qué puede hacer por las personas un elefante? Pero ya lo respetan, lo idolatran y creen que es un Dios poderoso. Y si a la persona le va mal es porque hizo enojar al Dios elefante. Por lo tanto, le tiene que dar sus trompadas o hacer cosas para tratar de agradarlo. Hoy te afirmo que el verdadero y único Dios, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos habita, permanece y está vivo para siempre. El evangelio es igual al poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. ¿Entiendes ahora que el evangelio es mucho más que una buena noticia? Tiene valores, pero sin el poder de Dios, esos valores no pueden hacer nada por ti. El evangelio tiene principios, pero sin la presencia de Dios y sin el poder del Señor actuando en tu vida, Espíritu Santo, los principios no pueden ayudarte en nada. Es que en la palabra de Dios,
En la buena noticia de Dios viene el Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos que esperaran que viniera sobre ellos el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Diga usted en voz alta, y en México también. Carta de los Hechos de los Apóstoles 1. Cuando vino el poder, las palabras que hablaban los discípulos eran de poder porque el Espíritu Santo los guiaba a hablar y a actuar. Por lo tanto, un evangelio que no tiene milagros, que no tiene manifestaciones de poder, o sea, circunstancias sobrenaturales en el mundo visible, no es el evangelio correcto. Puede ser que confundas a veces religión con evangelio, pero la religión no tiene poder y no cambia nada, es mucho trabajo. La religión te hace cautivo de costumbres y mantiene entenebrecido tu entendimiento. Por eso es importante que experimentes una liberación. Acuérdate que hubo un tiempo en que la religión estuvo al frente muchos cientos de años y se le conoce como la época del oscurantismo. No había justicia ni de Dios. Las Escrituras nos enseñan que la ley está puesta para marcar nuestros errores y pecados, por lo tanto nos condena porque la ley no tiene poder para salvar. Sé que no debo mentir porque la ley dice no mentirás, pero la ley no tiene poder para hacer que yo no mienta. Mas el Evangelio, Dios en mí, es el que hace que yo no mienta. No se trata de mis obras, sino de las de Dios en mí. El Evangelio es sencillo, no es complicado. El judaísmo tiene 613 leyes o mandatos que hay que cumplir. Si no te alcanza un día para hacer lo que tienes que hacer de tu rutina, imagínate tener que cumplir los 613 mandamientos. Pero puedes dejar que Dios te guíe. Abre tu corazón al Espíritu Santo y deja que Él te saque de todo proyecto personal y te ponga en los suyos, y dirás entre sus planes para hoy: seguramente me encontré porque lo busqué de corazón. Jesús escogió 12 discípulos, pero ninguno era letrado, no eran doctores de la ley ni religiosos de renombre. Era gente muy sencilla que no tenía contactos importantes ni influencia política. Estaban todo el día y la noche con sus barcas en la playa. En la noche salían a pescar, en la mañana lavaban las redes, dormían un poco y otra vez salían a pescar. Algunos de los grandes estudiosos dijeron que los discípulos de Jesús, que ellos eran del vulgo y sin letras. Se daban cuenta que anduvieron con Jesús porque eran del barrio. Jesús no estaba buscando gente de influencia o poderosa para que nadie creyera que fuera el poder de la gente, porque el Evangelio no se trata de lo que puede hacer una persona, sino de lo que puede hacer Dios en cada uno de ustedes. Por eso Jesús no eligió personas encumbradas. Había seguidores como José de Arimatea, que tenía mucho dinero e influencias. Sin embargo, el Señor no lo eligió a él. Había una persona muy importante que formaba parte del Sanedrín y sabía mucho de religión. Este hombre se dio cuenta que Jesús era el Mesías y lo visitó de noche para hacerle preguntas. Jesús podía haberlo elegido, hablo de Nicodemo, porque era su seguidor, pero era un seguidor oculto, un seguidor de oscuridad. Dios necesitaba mandar gente simple y sencilla a predicar el Evangelio. Fueron los discípulos a predicar las buenas nuevas y dijeron: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús les dijo: gócense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Si lo que predicas es el Evangelio y lo que llevas encima es el poder del Espíritu Santo, los demonios huyen, así como también las enfermedades. En el corazón del Evangelio está el poder de Dios. Muchos saben lo que es el poder de Dios porque hubo un tiempo en que no podían dejar algún vicio, algún mal hábito. Otros no podían dejar de insultar y eran violentos, pero cuando llegó el Evangelio a sus vidas, transformó sus mentes y sus corazones. El Evangelio apunta al corazón, a la mente y a las emociones. El Evangelio apunta a una transformación total y radical del individuo. El Evangelio es alimento para fortalecer tu espíritu, para sanar tu alma y para sanar tu cuerpo.
Cuando Jesús comenzó a predicar el Evangelio les decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que Jesús transmitía no era un mensaje elaborado y cautivante, era una predicación que golpea el pecho, y aquellos que le abren su corazón se encuentran de pronto con que el poder de Dios está actuando en sus vidas. Qué lindo es predicar el Evangelio. Si no lo estás haciendo, quizá no sepas lo que te estás perdiendo. El mundo tiene que ser transformado, y no será por los políticos ni los profesionales. Nuestra salvación no son los médicos, los docentes ni los gobernantes. Nuestra salvación está en conocer los principios y la palabra de Dios. Libro del apóstol Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, de Cristo Jesús. En la Biblia encontramos las palabras del Evangelio, y estas no son suficientes si no actúa el poder de Dios, si el logos no se transforma en rema. La buena noticia está en la Biblia, pero tú necesitas más que la buena noticia. Necesitas conocer los códigos que te llevan a la plenitud prometida. Necesitas que el poder de Dios se manifieste a través de las buenas noticias. ¿Qué es el Evangelio? Es la noticia de Dios. ¿Qué parte de la Biblia comprende el Evangelio? Toda la Escritura es el Evangelio. Todo lo que Dios ha dicho es para tu bien, es para el perdón de tus pecados, para tu salvación y para tu bienestar. Además, Dios te advierte lo que te sucederá si no le haces caso o si no obedeces a lo que Él te dice. Tú necesitas tener la Biblia en el corazón. Necesitas que la palabra de Dios more en abundancia en tu vida. El Evangelio es la palabra que Dios manda a una persona o a un grupo de personas dadas en una circunstancia dada, en un tiempo dado. Es que te ha hablado Dios ayer. ¿Y qué te está diciendo hoy? ¿Y qué te dirá mañana? Cuando dice que el Evangelio es poder, es porque es vivo. No es una filosofía de vida, no es algo histórico o una norma ética. El Evangelio es igual al poder de Dios. Dicho de otra manera, el poder de Dios está vivo en el Evangelio. El Evangelio no se trata de nada menos que del amor que Dios demuestra a las personas por medio de las personas. Es Dios amando a través de ti. El amor de Dios está en el centro del Evangelio, y las muchas tempestades no podrán apagar el amor. Es Dios acudido en ti por un pobre, por un quebrantado, por una persona entristecida y necesitada. No se trata de lo que pueden hacer por mí, sino de lo que Dios quiere hacer a través de mí, a través de ti, por tus semejantes. Si el Señor logra involucrarte en esto, si tú logras entender en este tiempo, esta mañana, el propósito de Él en ti, entonces las añadiduras vendrán, todo aquello que esperas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, dice el Señor. Dios no te va a fallar. Es precioso el Evangelio. Dios me dio vida a mí a través del Evangelio. Si tú vives ansioso, afanoso, preocupada o enojada, si vives corriendo de aquí para allá, el Evangelio no se está manifestando en tu vida, porque el Evangelio tiene todo lo que tú necesitas. No tienes que vivir en ansiedad ni preocupación, porque el Evangelio, que es el almacén de Dios, contiene la paz que tu alma necesita en medio de la tribulación. El Evangelio contiene la confianza que tú necesitas y que no tienes en medio de tus dificultades. El Evangelio te hace estable en un mundo inestable, te hace seguro en un mundo lleno de inseguridad. El Evangelio quita tus temores y coloca fe y confianza. Te da esperanza en medio de la desesperanza, porque el Evangelio es igual al poder de Dios. Es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. No me avergüenzo del Evangelio, es la primera parte que compartí en este mensaje, porque es poder. El ser poder es como segunda parte, y el tercer término del que quiero hablarte es de la salvación. La palabra salvación abarca muchas cosas. Cuando dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvar, tú te preguntarás, ¿salvarme de qué?
Hoy te digo, de cualquier cosa que te esté afligiendo, de cualquier mal que te oprime, si estás acostumbrado con la luz encendida, quiero decirte que el Evangelio es el poder de Dios para salvarte de la oscuridad y de paso ahorrarte unos cuantos pesos a la hora de pagar tu recibo de luz. El Evangelio es el poder de Dios para levantarte de una enfermedad que te tiene postrada o postrado. El Evangelio tiene poder para sanarte hoy donde quiera que estés. Si tú crees, serás sano, serás sana. El Evangelio tiene poder para restaurar tu matrimonio. El que recibe el Evangelio recibe el poder. Tú no sabes cómo hacer para solucionar tus desavenencias matrimoniales, pero el Evangelio tiene el poder para hacerlo. Entonces la restauración de tu matrimonio, el sanarte de alguna enfermedad, sacarte de una crisis económica, eso significa salvación. Salvación es bendición total y absoluta. A través del Evangelio, Dios te enseña muchas cosas. Por ejemplo, cuando yo le pedí a Dios que me diera paciencia, me mandó muchas dificultades, pero yo no entendía qué estaba haciendo el Señor conmigo. Le dije, Dios, te pedí paciencia y me mandas problemas. Mas Él me respondió, por medio de estos problemas vas a desarrollar la paciencia. El Evangelio no es para entenderlo, sino para creerlo. Si le pides a Dios que te dé paciencia porque sabes que no tienes esa virtud, estás pidiendo que te vengan problemas. Cuando te vengan las desavenencias, no digas que estás viviendo una injusticia y que no te mereces lo que estás viviendo, porque Dios te responderá. ¿Acaso no me pediste paciencia? Escucha, ¿qué nos dice el Salmo 40? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Y es ahora que he comprendido, es que si no me hacía pasar por ese valle, por esas pruebas, por ese desierto, por ese proceso, por ese quebrantamiento, yo jamás iba a poder cumplir su propósito, que es la razón de mi vida en este tiempo, en esta verdad presente maravillosa. Por lo que le doy a viva voz toda la gloria y toda la honra. Así sea y así es. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos dicen amén a esto? Vamos a orar. Cierra tus ojos y abre tu corazón y tu entendimiento. Permite a Dios obrar en tu vida. Ten paz, estás en sus manos. Yo estoy en las manos de Dios y no estoy exento de problemas. Cristo es el Hijo del Dios viviente, de quien el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Tuvo que padecer, fue azotado, atravesó por un sinfín de adversidades, hasta fue parar a la cruz. Pero tuvo victoria y hasta el día de hoy Jesús está venciendo. Isaías 53:11 nos dice, verá el fruto de su aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justos a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Esta es palabra de Dios. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2 del 9 al 11. Jesucristo fue el primero en creer en el Evangelio. Él predicó lo que creía. Tal vez has endurecido tu corazón contra Dios y crees que tú tienes la razón, pero al Señor no le importan razones de hombre, ideologías, porque Él tiene razones que el hombre no entiende. Lo mejor que te puede suceder en medio de las tempestades de tu vida es que Cristo esté en tu barca. Si el Señor te dice de pasar al otro lado, por más recia que sea la tormenta, vas a pasar al otro lado, vas a vencer las dificultades. El Evangelio no surgió para perdedores, el Evangelio surgió para ganar, para ir de victoria en victoria, y es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Quizás estés ansiosa o ansioso o acelerado si quieres presionar a Dios para que se apure, pero el que marca el paso es Él, el que ordena tu vida es el Señor. Tal vez conoces el Evangelio, pero el poder del Evangelio no se ha manifestado en ti. Necesitas el poder y la presencia de Espíritu Santo para
para que Él te use a través del Evangelio y no que tú uses el Evangelio para hacer lo que quieres o lo que piensas que debes de hacer. Si el Espíritu Santo no puede obrar en tu corazón es porque tú no lo estás permitiendo. Señor, tú puedes usar a cualquier persona para cambiar al mundo y no necesitas que sean personas encubradas y poderosas desde el punto de vista humano, porque tú eres el poderoso, Señor. Toma a aquel que hoy ha entendido el poder que hay en el Evangelio y decide ponerse en tus manos para que tú lo uses para alcanzar a otros. Permite, amado Padre, que esta semilla de tu palabra germine en tus hijas, en tus hijos, y que puedan hablar y ser testimonios vivos de todo lo que tú has hecho y puesto en sus manos. Permite que alumbren con sus vidas y lleven luz donde hay oscuridad, a donde haya ausencia de tu palabra. Declaramos de tu corazón cielos abiertos en sus vidas y lluvia de bendiciones para que sean prosperados de acuerdo a tu voluntad, la que siempre es buena, agradable y perfecta. Te lo pido en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Son ustedes bendecidos.